su teléfono y su parlante y puede conversar. Entonces, quiero manifestar lo siguiente. Buenas tardes a todos, buenas noches a los que están en Europa, sobre todo. Tenemos varios desde Europa en este momento, afortunadamente. Es un placer para mí realmente en este momento presentarles a Pedro Salinas. Con Pedro, que como dijimos ya, tiene un compromiso a las 4 de la tarde, vamos a tenerlo solamente esta primera hora. Hemos acordado que vamos a entrar de frente en el diálogo, porque ya creo que varios lo conocen, tenemos documentos sobre él, y van a ver que realmente Pedro es de lavar y planchar, como decía mi madre. Entonces, yo quiero comenzar directamente, ya que fui el culpable de esta reunión, quiero comenzar de esta forma. Pedro, hace poco regresaste de Roma, donde fuiste invitado por León XIV, tu amigo el cardenal Prevost, porque me consta que es tu amigo, quien quiso agradecerte personalmente tu larga lucha por la verdad y la justicia. Además, en esta semana, en el High Festival de Arequipa, acabas de presentar tu último libro, La verdad nos hizo libres, en tu doble calidad de víctima de sodalicio y de periodista militante. Son 560 páginas como un parte de guerra, como una crónica de 1000 batallas que atraviesa 15 años de lucha para que la verdad y la justicia triunfen. Para comenzar, te quisiera hacer esta pregunta a partir de esta reseña. ¿Qué marcas en tu vida profesional y personal te ha dejado este recorrido? Adelante, Pedro, y muchas gracias por estar acá. Eh, Abre tu micrófono, Pedro. Ahí está, ahí Ahí está. está. Ya. No, sí, le estaba agradeciendo a Jorge Luis por la invitación y a todos por el interés en esta historia. Es una historia que en realidad me marca desde los 15 años, cuando fui captado por esta secta, eh, y que me ha perseguido como una sombra prácticamente toda mi vida. Cuando me hago periodista, yo todavía no era muy consciente de que había transitado por una secta, de que había tenido una serie de daños mentales y de impactos en mi vida emocional generados por esta secta. Yo en el año 2002 escribí una pequeña novela de muy mala factura literaria, pero que de alguna manera era una suerte de exorcismo personal sobre lo que había vivido ahí. No tenía ánimo de denuncia. Esta novela la publiqué en el año 2002 y es a partir de ahí que esa novela se convierte en una suerte de karma, porque desde entonces comienzan a buscarme personas afectadas por la secta de una u otra manera. De hecho, la persona más importante que me busca, o sea, con la historia más impactante, que me busca después de la publicación de esa novelita que se llamó Mateo 10, em, me cuenta de dos testimonios de abusos sexuales perpetrados por el fundador de la secta, Luis Fernando Figari Rodrigo, un limeño de la clase media alta peruana. Em, pero no pude darle crédito a esta persona porque él no era la víctima directa, sino dos personas que todavía no se atrevían a compartir su testimonio. Entonces, no pude hacer nada con eso y le dije con mucha pena, Eduardo, que así se llamaba, un psicoanalista que también formó parte de esta organización sectaria cuando estaba en edad colegial. Dije, Eduardo, no puedo hacer nada, porque si yo no hablo con esas personas, es lo mismo que nada. Yo no puedo escribir algo de a oídas, tengo que verificarlo.
Y la historia quedó ahí hasta el año 2010, que me busca una víctima sexual, ya no del fundador de la secta, sino del número 2, Germán Doig Klinge, quien ya había fallecido en el año 2001 y estaba en proceso de beatificación. Iba a ser el primer santo del sodalicio, el sexto santo del santoral peruano. Y ahí sí le creo porque me cuenta la historia él directamente, con pelos y señales. Era del grupo de mi hermano menor, a quien yo también metí en la secta. Y es ahí a partir de cuando ya esta historia empieza eh, a trabajarse como un trabajo de investigación periodística. Convoco a una amiga mía que es periodista de investigación para que me ayude, para que me acompañe en esta aventura investigativa y para que me ayude a tomar distancia del objeto de investigación y evitar cualquier conflicto de interés y la investigación en consecuencia puede ser una investigación periodística rigurosa. La investigación dura 5 años y se plasma en un libro que se llama Mitad monjes, mitad soldados, donde recolectamos 30 testimonios del sodalicio que formaron parte de la organización en lo que se llama un hiato temporal de 40 años, gente que estuvo desde el origen. El primer testimonio fue el de Eduardo Gastelumendi, que fue la persona que me buscó en el año 2002, hasta la última persona que se acababa de ir y un testimonio de una mujer, Rocío Figueroa, que había formado parte de la rama femenina del sodalicio, que se llama la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, y a las adeptas se les hacía llamar fraternas, como a la gente del sodalicio sodalites. Eh, Habían dos ramas adicionales, las siervas del plan de Dios, que eran como monjitas, y el movimiento de vida cristiana, que era como un movimiento paraguas en el que entraban todo tipo de grupos que se hacían llamar agrupaciones marianas, Cristiada, Convivio, Movimiento San José y 20 organizaciones más que estaban adscritas al Consejo Pontificio para los Laicos. El sodalicio llegó a convertirse en una sociedad pontificia de vida apostólica que dependía de un dicasterio vaticano que era el dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica o el dicasterio de los religiosos, como le conocen en Roma. Y a partir de ahí, cuando la publicación sale en octubre del 2015, fines de octubre del 2015, el impacto de la investigación fue como el impacto de un meteorito. Se produjo la crisis más grande que tuvo la Iglesia Católica en el Perú en 200 años de vida republicana. Y el sodalicio se dedicó a gestionar la crisis. Manejó el problema como un problema de imagen reputacional. Estaba preocupado más por su reputación, por su imagen institucional que por las víctimas. Y a partir del 2018 empieza, una vez que ellos consideran que pasaron página de la crisis, iniciaron una campaña de acoso y derribo, una campaña de desprestigio, de descrédito contra quienes hicimos las investigaciones, que eran mi colega Paolo Ugaz y yo, y después se sumó otro periodista, Daniel Llovera, y más tarde una periodista norteamericana, Elise Allen, que acaba de publicar, creo, el libro más importante o la biografía más importante, hasta este segundo, sobre el Papa León XIV. Y esa campaña no se ha detenido. Esa campaña continúa. Me acabo de enterar que el día de ayer han condenado por difamación a un denunciante en
la ciudad de Piura, que es una ciudad que está al norte de Lima, a 1 hora y pico en avión, que fue territorio sodálite durante muchos años cuando estuvo ahí el primer arzobispo del sodalicio, José Antonio Eguren Anselmi, que luego fue destituido por el cardenal del prefecto para los obispos, en ese momento Robert Prevost, contra el cual, que el actual papa, contra el cual a partir de ahí también inician una campaña de acoso y derribo, de descrédito, en toda esta suerte de ecosistema de difamación que hay en el Perú y hay en países como España y en el propio Vaticano, que se dedican a desacreditar a todos aquellos que no, que consideran que no son de su corral, ¿no? Que no son de su rebaño. Y en mi caso particular, digamos, de todos los periodistas eh, con los cuales se han iniciado campañas en el Perú, mi caso es el más avanzado hasta este momento. He pasado por 4 fiscales que han hecho investigaciones prácticamente sumarias, con una velocidad que es insólita en la justicia peruana. Y ahora estoy en manos de un juez que tiene que decidir si archiva el caso que me han inventado, que es un monigote de papel, o decide que el proceso continúe, con lo cual me iría a año y medio de proceso judicial, donde me esperaría una pena de 11 años y 5 meses de cárcel. O sea que, aun cuando esta organización ha sido suprimida, los principales líderes que se han quedado con todo el dinero, eh, acá había un grupo terrorista que se llamaba Sendero Luminoso y les decimos a los sobrevivientes de Sendero los remanentes. Acá los remanentes del sodalicio no se han detenido, no se van a detener. El Papa es consciente de eso. Y en la reunión que he estado con él hace muy poco, en la que, y aquí le hago una pequeña precisión a Jorge Luis, yo fui, en realidad, el que fui a agradecerle a él por todo lo que había hecho en esta historia de manera discreta, pero muy eficaz. Era totalmente consciente de que todavía había un camino por recorrer a pesar de la supresión, y es el de tratar de recuperar algo para reparar e indemnizar a las víctimas del sodalicio, que no pocas de ellas han sufrido daños permanentes de por vida, que necesitan terapia, medicación, que han sido incapaces de reinsertarse en el mundo real, de reinsertarse en una vida laboral medianamente remunerada, porque han sido anulados en sus psiques, en su voluntad. Y, y nada, esta ha sido lo que comenzó como una investigación periodística, terminó convirtiéndose en una guerra total, en una guerra, no diría de David contra Goliat. Esto era una cosa como, no sé si ustedes han visto o han leído El Señor de los Anillos. Éramos un pequeño grupo de hobbits tratando de llegar a Mordor para lanzar el puto anillo al volcán y acabar con esta historia, ¿no? Que nos ha tomado, como dice Jorge Luis, sí, 15 años, 15 años de investigación, guerra efectiva, pero que en lo personal para mí sí es una historia que me ha marcado la vida completa porque, como les decía, en mi caso eh, me captaron desde los 15 años y ha sido todo un proceso de desformateo para luego entender lo que era esta cosa, recibir las denuncias,
investigarlas, documentarlas, porque finalmente lo que hace un periodista es buscar la verdad, documentarla y publicarla, ¿no? Que fue lo que hicimos con mi colega y amiga Paolo Gas, pero que sí nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero que ha tenido este final, sí, un final feliz, porque digamos, históricamente esto no había ocurrido jamás en 2000 años de historia de la Iglesia, pero a la vez ha sido un final agridulce porque las víctimas sienten que el cierre no ha sido perfecto, no ha sido completo. Falta todavía un gesto por parte del Vaticano con las víctimas, cosa que también hablé con el Papa en su despacho. Pero claro, él también, la vida de un papa es una vida sumamente intensa y además apenas tiene 5 meses sentado en el sillón, ya está preparando su primer viaje para Turquía y el Líbano, continuando un viaje que iba a hacer el Papa Francisco, o el Padre Jorge, como le decía yo. Em, y, y claro, en el caso peruano estamos entrando a un proceso electoral. Yo adivino que justamente por eso no es el mejor momento para que venga al Perú. Y si va un grupo representativo, simbólico de víctimas, tampoco va a ser lo mismo porque va a generar algún tipo de resentimiento, me imagino, en no pocas víctimas, por decir, ¿por qué va él y por qué no voy yo? ¿Por qué no vamos todos? Bueno, porque la logística es muy complicada. Pero ese momento va a llegar. Se siguen tomando pasos en la dirección correcta, creo. em, y eso, y quisiera dejarlo ahí porque más bien me gustaría responder inquietudes, interrogantes que tengan ustedes sobre este asunto antes de seguir hablando, porque como sabe Jorge Luis, yo puedo hablar demasiado y me voy por las ramas y yo presumo que ustedes deben tener preguntas más específicas. Yo quisiera adelantarme un ratito para que dieras un poquito mayor de información. ¿Cómo fue la actitud de Francisco o del padre Jorge, a quien tú le escribes la carta que todos conocemos, para cerrar, para definirse realmente, finalmente a cerrar su juicio? Que nos ilustres un poquito para que la gente tenga ese contexto. Este, Gracias. a ver, en mi pequeña opinión, la primera parte del pontificado de Francisco del 2013 al 2018 fue la de un papa político, demagógico, perdón, em, ey, ¿me ven ustedes? Ya, dale. Aquí estamos. Sí, Ya, estamos. pero Está bien, no te has ido, no te has ido. Sigue nomás. ya, no, no, ya, ahora sí los veo. Ya. Este, mm, eh, yo creo que es a partir de la visita a Chile y Perú, que en realidad iba a ser Chile, Perú, Argentina, Uruguay, ¿no? Pero que lamentablemente, por alguna razón, que él lo explicó en una entrevista, lo de Argentina y Uruguay lo tuvo que cancelar, pero en Chile, donde yo estuve presente cuando llegó a Santiago, eh, empezó un discurso que me recuerdo perfectamente, que fue en la Casa de la Moneda, en el Palacio de Gobierno de Chile, cuando todavía la presidenta era Michelle Bachelet, el presidente electo era Sebastián Piñera, que también estuvo ahí, estaba toda la clase política, militar, chilena. Lo primero que hizo fue un discurso magistral de 10 minutos sobre el tema de los abusos. Nadie lo esperaba. Yo en ese momento estaba en un local de la Fundación por la Confianza, que era una fundación que habían creado las víctimas del célebre pederasta chileno Fernando Caradima, donde estaban José Murillo, que era el presidente de la fundación, Juan Carlos Cruz y Jimmy Hamilton. Y yo me acuerdo que lo primero que hice fue mirar de costado
porque todos presenciamos el discurso desde su local. Me fijé en ellos y ellos estaban con el gesto adusto, molesto, fastidiados, porque lo veían como un mentiroso, como que todo lo que estaba diciendo era falso, que no era auténtico. Y, y luego de esto, les digo que yo, impectore, pensé hacia adentro de mí, pensé que fue un magnífico discurso, incuestionable, ¿no? Impecable, persuasivo. Pero acto seguido, media hora después, su siguiente acto oficial fue una misa concelebrada en el Parque O'Higgins, en Santiago, multitudinaria, pero Caradima tenía 4 obispos. Y esos obispos tuvieron la desfachatez de no inventarse una excusa y tratar más bien de blanquearse, limpiarse la cara, apareciendo en la parte de atrás con los obispos concelebrantes. Y eso sí generó algo que para mí fue muy impactante, que los ciudadanos chilenos católicos dejaran de acompañar al Papa en la calle. Tan es así que en algún momento habíamos quedado con la gente de la Fundación por la Confianza, un colectivo que llegó de Osorno, que es un pueblo que está al sur de Chile, de pocos habitantes, muy pobre, donde el obispo de Osorno era uno de los obispos de Caradima, Juan Barros. Habíamos quedado en un lugar para, digamos, lanzar unos globos negros al aire cuando pasara el papamóvil. Y yo, como estaba llegando temprano, me detuve en una librería para comprar unos libros mientras que hacía tiempo. Y entonces me acuerdo perfectamente que una librera comenzó a gritar, ¡ahí viene el Papa! Y yo en ese momento dije, pero miré mi reloj y dije, pero faltan todavía como 20 minutos para que pase por ahí. Y he visto el papamóvil y al Papa Francisco pasar a 60 kilómetros por hora porque no había nadie en las calles. Fue realmente impresionante, no sé cómo llamar eso, ¿no? Es la indignación del chileno que se quería revelar ante esta imagen en la que el Papa primero dijo una cosa y después hizo otra totalmente diferente. Ese viaje catastrófico, el peor viaje en su pontificado en el año 2018, terminó en Iquique, en una misa también raleada, porque ya como les digo, que se esperaban 50.000 personas, fueron 5.000. eh, una periodista llegó hasta el Papa para preguntarle por el obispo Juan Barros y el Papa, muy altanero, le respondió a esta periodista con un talante autoritario, diría yo, eh, donde prácticamente llamó mentirosas a las víctimas de Caradima. Y le dijo, hasta que a mí no me den pruebas, yo voy a respaldar al obispo Barros, o algo así. Pero claro, en el avión, ya de regreso, o sea, luego de la visita al Perú, que fue todo lo contrario, en el Perú sí la prensa, la gente estuvo en modo papa, el Vaticano astutamente anunció, anunció pocos días antes, 5 días antes, 6 días antes de que llegara el Papa al Perú, que habían nombrado un comisario para el caso Sodalicio. El comisario ya es como la máxima instancia, ya habían habido varios emisarios vaticanos, un visitador, un auditor y etc. Pero lo del comisario era así como un golpe de efecto muy importante en estos días previos a la visita del Papa. Y este comisario colombiano, Noel Londoño Buitrago, obispo de Antioquia, terminó siendo, digamos, un instrumento más
de las fuerzas oscuras vaticanas, que simplemente fingía que iba a investigar, pero no investigó nada, ¿no? Es gatopardismo puro. Vamos a cambiar cosas para que no cambie absolutamente nada. Y eso, de alguna manera, fue para que la prensa evitara, como así ocurrió, porque así le salió muy bien esa jugada, evitaran hablar sobre el caso Sodalicio. Cada vez que además la prensa le preguntaba a algún obispo, no, pero si ya que el Vaticano acaba, el Papa acaba de aprobar que vaya un comisario al Perú para investigar al caso Sodalicio, ya qué más quieren, ¿no? Entonces, pero es en aires todavía peruanos, saliendo hacia Roma, es cuando el Papa, con la prensa vaticanista que lo acompaña en sus viajes, habla sobre el caso Caradima y habla sobre el caso Sodalicio, de una manera un poquito más laxa, más relajada, más prolongada. Pero llegando a Roma se da cuenta que lo de Chile fue una metida de pata hasta los Corvejones. Y es ahí, en mi pequeña opinión, cuando el Papa Francisco sufre una suerte de metanoia, ¿no? De conversión, de cambio de perspectiva sobre el fenómeno de los abusos. Tanto que su reflexión a posteriori sobre el tema del clericalismo, de los mecanismos de abuso de poder, que eran el germen del resto de abusos físicos, psicológicos y los más extremos, los abusos sexuales, tenían origen en estas cosas. Se plasma en un documento y luego lo repite en discursos y lo escribe en cartas. Y a partir de ahí es que vemos una ventana de oportunidad en el Perú, gracias además a que Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Caradima, que junto con Jimmy Hamilton y José Murillo fueron invitados por el Papa, ellos sí, al Vaticano para pedirles perdón por haberlos llamado mentirosos y escucharlos. Eh, de los tres, Juan Carlos Cruz, o sea, se da una suerte de relación filial entre el Papa y Juan Carlos Cruz, y ahí es cuando nosotros vemos una ventana de oportunidad para tratar de llegar al Papa y al Papa Francisco y explicarle sobre este fenómeno sectario que era una institución oficial de la Iglesia Católica, que usaba su etiqueta de sociedad de vida apostólica como una fachada para perpetrar todo tipo de crímenes. Porque finalmente no solamente era una secta, sino también era una organización criminal que se aprovechaba del concordato para eventualmente hacer otro tipo de negocios, cementerios, socios en aerolíneas, empresas mineras, empresas inmobiliarias, empresas agropecuarias, agroindustria, un emporio, un emporio comercial que parecían eran los millonarios de Cristo, ¿no? Claro, no en las dimensiones quizás de los legionarios mexicanos o del Opus Dei, pero casi. Em, y, y bueno, a partir de ahí, digamos, se establecen canales de comunicación con el Papa. Eventualmente, el Papa nos escribe a Paola Ugaz y a mí textos escritos a mano que luego eran escaneados, llegaban a mi WhatsApp o llegaban a mi correo electrónico. En el caso de Pau, llegaban directamente a sus manos por heraldos inopinados. Y hay un momento en el que el- hay un cambio importante en el arzobispado de Lima, lo sacan
al arzobispo y cardenal Juan Luis Cipriani, el primer cardenal histórico del Opus Dei, que es peruano, no español, y que se da también como una suerte de daño colateral en el marco de la investigación del caso Sodalicio. Eh, Cipriani, paréntesis, también resultó siendo un depredador sexual. La denuncia llegó a mis manos, la tramitamos a través de Juan Carlos Cruz y eso fue lo que gatilló la expulsión. Más que la expulsión, que le aceptaran la renuncia al cumplir los 75 años y lo enviaran fuera del Perú, porque luego nos enteramos que el Papa Francisco emitió un precepto penal, que no es una sanción que pasa por un proceso canónico, sino es una especie de advertencia, pero con una serie de restricciones, y una de ellas era vivir fuera del país de residencia de su víctima, que era Lima, Perú. Y bueno, paréntesis aparte, ese cambio hizo que entrara un cardenal más empático y más comprometido en el caso Sodalicio, el actual arzobispo de Lima y cardenal Carlos Castillo, que también ayudó a darle un giro de tuerca a esta historia. Y a partir del 2018 entra Robert Prevost, que en ese momento era el obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, a la que le pedimos también en algún momento un gesto. Hayan pasado 3 años de la denuncia y no hubo ningún gesto de cercanía por ninguno de los obispos de la Iglesia en el Perú, salvo por el nuncio apostólico de ese momento, un italiano, Nicola Girasoli, Robert Prevost, el cardenal Carlos Castillo, el cardenal jesuita Pedro Barreto y el obispo de Caravelí, Reinaldo Nahn, de un movimiento alemán llamado Schoenstatt. Pero fuera de estos 5 que menciono, la Conferencia Episcopal en el Perú tiene como cerca de 50 obispos. Ninguno más hizo absolutamente nada, salvo declaraciones retóricas, notas de prensa, gacetillas, pronunciamientos muy eventuales. Nadie movió un dedo por el caso Sodalicio. Hasta que ya se da esta persecución contra nosotros, en las que el arzobispo de Piura me querella por difamación, me lleva a litigar a Piura, que para mí era territorio comanche, porque Piura es territorio no solamente del Opus Dei, perdón, no solamente del Sodalicio, sino del Opus Dei, que si bien es cierto, compiten por el mismo, vamos a llamar, target, el mismo público objetivo, ¿no? En cuestiones, digamos, de espíritu de cuerpo, ahí sí, digamos, se convierten en un solo puño, ¿no? Y me llevaron a litigar a Piura y, para hacerla corta, me condenaron en primera instancia, ¿no? Y en un juicio absolutamente expeditivo, sumario, como los que habían en los tiempos de la dictadura de Fujimori, con jueces sin rostro, que eran juicios que duraban un mes, 2 meses y ya, ¿no? Y ahí terminaba. Tanto que hasta el día de hoy, el único condenado por el caso Sodalicio terminé siendo yo. Porque dentro de toda esta pelea, fuera de la batalla periodística, con un grupo de exodálites, denunciamos a Luis Fernando Figari y a sus principales cómplices en esta historia en la justicia peruana, 9 años de litigio para que un fiscal indolente o eventualmente comprado, porque aquí la justicia depende del bolsillo de cada quien, archivara el caso contra ellos, ¿no? Eh, y paradójicamente el único caso que se mantiene abierto sobre el caso Sodalicio es el mío, que es otro que han inventado porque para ellos es importante la vendetta, la venganza. Ellos no perdonan, está en su ADN.
Pero claro, como recordaba Jorge Luis, este fin de semana último ha habido el evento cultural más importante en el país, que es el Hey Festival Arequipa, que lo hay en Colombia, el Hey Cartagena, que es en Cartagena de Indias, o también en México, que es el Hey Querétaro. Eh, con lo cual ya ha sido mi despedida. He tenido dos despedidas del tema, ¿no? Esta reunión con el Papa que fue el 20 de octubre y esta presentación de este último fin de semana que fue muy emocionante porque fue con un aforo repleto, repleto en un lugar donde no cabía ya un alfiler. Y el público al final terminó poniéndose de pie y aplaudiendo, no sé cuánto duraron los aplausos. Estaba absolutamente sorprendido y conmocionado con lo que estaba ocurriendo. Y nada, fue ya, con esto dije, se acabó la historia y ya me toca reinventarme porque el impacto ha sido múltiple, volviendo a la pregunta de Jorge Luis. Me costó en lo personal la separación de mis cuatro hijos, un divorcio, dos separaciones de dos relaciones posteriores porque se sintieron novias que se sentían postergadas por esta historia, porque yo me volví un eh, maniático, obsesivo, porque o sea, yo no paraba de recibir golpes de todo tipo y de todas partes. Si ustedes han visto la película Spotlight, que es sobre el tema de los abusos en Boston, claro, era toda una unidad de investigación con un periódico que lo respaldaba y con el Boston Globe, ¿no? Con las espaldas del Boston Globe. Acá éramos dos periodistas freelancers y que en mi caso, digamos, para bancar toda esta historia, que ha supuesto viajes, contratación de abogados, peritos, enfrentar juicios y dedicarle tiempo, comprar años de vida para dedicarme a una investigación 24/7, los 365 días del año, y que me ha costado allanamientos, operaciones de marcaje y reglaje, deben haber costado una millonada. Bueno, yo también tuve que gastar una millonada de mi bolsillo. Yo, por suerte, además de mi actividad periodística, he tenido, por razones familiares y por razones de que me ha ido bien en la vida como empresario consultor, he tenido un buen pasar, pero al final tuve que vender lo que para mí iba a ser la herencia para mis hijos, al punto que solamente me he quedado con una casa de campo que queda a una hora y pico al sur de Lima y que ahora estoy, digamos, viendo si la pongo en Airbnb y ya la estoy vendiendo, porque, digamos, ha sido una historia que me ha costado todo, todo en todos los ámbitos. eh, y como sabe Jorge Luis, digamos, yo ya estoy pasando página, reinventándome después de 5 años y medio de vivir en mi casa en el campo, en Mala, que terminó convirtiéndose en mi búnker, desde donde hacía las investigaciones para la publicación de varios libros, uno de ellos que tiene cerca de 1000 páginas, que se llama Sin Noticias de Dios, terminó siendo uno de los insumos principales, junto con mitad monjes, mitad soldados, para la investigación central de la comisión nombrada por el Papa, conformada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y por el oficial del Santo Oficio, Jordi Bertomeu, catalán. Em, ya este último libro, La verdad nos hizo libres, es para mí el cierre de una historia que, como les decía, no solamente ha marcado mi vida, la ha impactado en todos los ámbitos que uno pudiera imaginarse.
démosle, Pedro, campo a Bernardo para que pregunte lo que hace rato levantó la mano. Me imagino. Adelante, Bernardo. Gracias. No, Pedro, apasionante pues todo tu testimonio. Sin embargo, yo siento que me hace falta contexto para poder entender muy bien la dimensión de todo este trabajo tuyo. Eh, Son preguntas de ignorante, lo Sí, dale, dale, reconozco. dale. Más aún, siento que aquí yo no tengo tan cercanas las fuentes ni el problema, pero son preguntas obvias. ¿El sodalicio qué pretendía? ¿A quiénes vinculaba? ¿Cómo los involucraba? ¿Por qué se convierte o es fue para ti una secta que victimiza gente? ¿Cómo lograban estos y además el poder que lograron? ¿Qué ofrecían? ¿Qué prerrogativas tenían quienes estaban vinculados allí para detentar tanto poder? Para contarla en corto y hacerla más o menos gráfica, el sodalicio es producto de lo que se llamó la primavera de las realidades eclesiales fomentadas por Juan Pablo II, donde el Opus Dei se convirtió en su prelatura personal. Los Legionarios de Cristo, una organización creada por un pederasta, conformada por pederastas, desarrollaran un poder económico y dentro de la iglesia muy importante. Y que grupos como eso los tienes por todas partes. Los neocatecumenales en España, los famosos Kikos. Lazos de amor mariano en Colombia. Comunione, Liberazione en Italia. Y así la lista continúa. En Argentina hay más que están siendo intervenidos. Los heraldos del Evangelio en Brasil. Eso era el sodalicio, porque las otras organizaciones que estoy mencionando tienen mucho o más o menos bastante de dicha organización para que tengas una idea. Ese es el tipo de poder que tenía el sodalicio. ¿Qué buscaba el sodalicio? Poder. Poder político, poder económico, poder en la curia, poner un papa. Y el mejor papa para ellos fue Juan Pablo II, que les permitió, les dio rienda suelta y lamentablemente, como lo suelo decir y no me arrepiento porque además está documentado, Juan Pablo II terminó convirtiéndose en el santo patrono de los pederastas y sus principales encubridores. Las ¿Satisfecho? víctimas, las víctimas para ti finalmente son víctimas de delitos sexuales. No, las víctimas son víctimas de abuso espiritual, de manipulación psicológica. Hay casos de servidumbre moderna, esclavitud. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, ahora como denuncia a nivel global y nacional en Argentina? El Opus Dei por trata, porque en el Opus Dei hay esclavas que se les llama eufemísticamente numerarias auxiliares. Mujeres que trabajan y hacen labores domésticas para los numerarios del Opus Dei. Y los casos de abuso sexual son como consecuencia de todo esto, y esta reflexión, reitero, del Papa Francisco me parece fundamental. Todo, todo tiene su origen en el clericalismo y en este abuso de poder que le dio la iglesia misma a curas, obispos, cardenales, ya, los obispos y cardenales, que ya muchos de ellos ya no son pastores, ¿no? Son príncipes, se sienten príncipes de la iglesia que cuando uno les da la mano, ellos te ponen el anillo para que se los beses. O sea, por Dios, por Dios, o sea, ya no estamos en la Edad Media. Eso lo entendió muy bien Francisco y nada, ha promulgado algunos decretos, no sé cómo llamar a estas disposiciones legales para reformar
la normativa vaticana con los sacerdotes y clérigos. Por ejemplo, una jugada inteligente que tuvo el sodalicio para evitar en la eventualidad de ser procesados, era que, a diferencia del Opus Dei, cuyo fundador fue un cura, José María Escrivá de Balaguer, o los Legionarios de Cristo, cuyo fundador fue el sacerdote mexicano Marcial Maciel, en el caso del sodalicio, el fundador y las autoridades principales eran laicos, eran inalcanzables por el Código Penal, por el Código de Derecho Canónico. Y eso hizo más difícil para el Vaticano la investigación y el proceso de sanciones con esta organización. Muy bien. Pero, Una pero no, última pero cosita. sí. La gente común y corriente es capaz de distinguir entre sodalicio, jerarquía, iglesia y Jesucristo. ¿Estás hablando en el Perú? Sí, sí. No, el Sodalicium era un movimiento, a diferencia del Opus Dei y los legionarios, de un perfil, por ejemplo, también más discreto. En eso también fueron más inteligentes que el Opus y los legionarios. Entonces tenían presencia en la política. O sea, el Opus Dei, por ejemplo, tenía políticos que eran congresistas, diputados, que se sabían que eran numerarios o supernumerarios. O sea, vinculados a la obra. En el caso del Sodalicium, habían amigos cercanos vinculados a la organización que no necesariamente tenían una adhesión formal. Lo mismo en el empresariado, lo mismo en la curia vaticana, donde lamentablemente, y eso también lo denunció mucho Francisco y el actual Papa, son, la corrupción en el Vaticano es realmente terrible. Y eso lo deben saber ustedes con el caso de Tarcisio Bertone, quien fue secretario de Estado de Ratzinger y que ya antes Angelo Sodano con Juan Pablo II, que eran mafiosos, ¿no? Mafiosos sin ningún rubor, además. Ujú. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Nos quedan 15 minutos, por favor, aprovechemos. Dale, Alfredo. Alfredo está hablando, pero no lo escucho, ¿ah? A ver, ¿Ya? ¿Ya me oyen? Ahora sí, ahora sí, 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 ahora sí. dale, Alfredo. Aunque el tema ha sido los odalicios, yo quería preguntarle, eh, ¿cómo ve el Opus Dei? ¿Es un peligro? ¿Es peor o es igual a los legionarios, a los neocatecúmenos de España que aquí los sufrimos? ¿Cuál es su concepto del Opus Dei? No es bueno, porque para mí, digamos, sí ha habido un movimiento que ha inspirado al resto, legionarios, sodalicio, lazos de amor mariano, neocatecumenales, heraldos del Evangelio, eh, entre tantos otros, ha sido el Opus Dei. Pero ¿cuál es el tema con el Opus Dei? En el Opus Dei, lo máximo que puede hacer la Iglesia son reformas. No, no va a poder hacer lo mismo que hizo con el sodalicio, suprimirlo o algo por el estilo. De hecho, el Papa Francisco ya comenzó una serie de reformas en sus cambios de estatutos. Ya el prelado no se convierte automáticamente en un obispo, ya no se llama prelado, ahora tiene otra figura. Ellos demoraron mucho las reformas de forma muy astuta, cazurra, esperando la muerte del Papa, cosa que ocurrió, pero se encontraron con otro Papa que lo primero que hizo fue citarlos para decirles, por si acaso, yo estoy en la misma línea que Francisco, así que estoy esperando los cambios que ustedes mismos van a hacer y si no son acorde a lo que quería Francisco, vamos a seguir profundizándolos. De hecho, de haber estado, ¿cómo decirlo?
en clase ejecutiva, en primera, los han pasado en económica, al costado del baño, ¿no? Pero, a pesar de ello, el Opus Dei maneja muchísimo dinero y muchísimo poder. Yo les recomiendo con énfasis un libro que se llama Opus, de un británico que se llama Gareth Gore. El mejor libro sobre el Opus contemporáneo, ese libro, es extraordinario porque nos lleva al Opus de hoy que está tratando de consolidarse en la sociedad norteamericana, donde el poder real, político y económico se está concentrando y se está llevando hacia una deriva autoritaria, religiosa, acorde a los propósitos del Opus Dei. El Opus Dei, por lo demás, no puede ser suprimido. ¿Por qué? Porque tiene un santo. Tener un santo ya hace imposible la disolución o supresión de cualquier organización. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Papa Juan Pablo II alguna vez hizo una suerte de mea culpa por la colonización, la evangelización violenta, este, la Santa Inquisición y etc., etc., los errores de la Iglesia Católica. Hubo una persona que no fue reivindicada, Giordano Bruno, que tiene un monumento además en una de las plazas, de las tantas plazas que hay en Roma. Giordano Bruno, quien fue un monje intelectual, eh, fue condenado a la hoguera porque se atrevió a decir que cuando Jesús apareció en el mundo para redimir de sus pecados a la humanidad, no descartaba que hubiese vida en otros planetas, en otras galaxias, y, esa redención alcanzaba a todos. Y eso fue considerado como una herejía y fue quemado. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no mencionaron a Giordano Bruno? Porque quien lo mandó a la hoguera, quien ordenó que lo quemasen, es un santo de la iglesia. No Jesuita. recuerdo el nombre. Jesuita, Jesuita, sí, ¿en San serio? Roberto Garbino. Él. Ah, no sabía que era jesuita. Jesuita. Bueno, Adelante, Roberto. Y nos quedan 5 minutitos. Aprovechemos, por favor. Respuestas cortas, por favor, Pedro. ok, ok. Bueno, yo me pregunto con lo que ha sucedido con estas asociaciones o como se quiera, o sectas, como se quiera llamar, cuando en la iglesia cada día hay menos sacerdotes, cada día menos vocaciones y va a llegar un momento en el cual la iglesia va a tener que delegar o ampliarse a través de estas sociedades laicas a las cuales tampoco va a tener cómo controlar lo que le entiendo a Pedro, ni jurídicamente, ni como, y el daño que pueden seguir haciendo sin control. No tengo una respuesta para eso. Yo soy agnóstico, no soy católico. Soy católico culturalmente hablando, sí, sí, bautizado, he estado en colegios religiosos, me casé por la iglesia. Mis 4 hijos fueron bautizados por sodalites, para que tengan una idea, digamos, de que el formateo mental no dura varios años. Este, mm, pero no tengo una respuesta para eso. Es una respuesta que la propia iglesia va a tener que buscarla para evitar que estas sectas, que justamente lo que le dan a la iglesia son vocaciones y dinero. Por eso que Juan Pablo II las promovió a pastos y prendieron en todas partes. Pero sí, pero justamente porque la condición de una secta, lo que mejor hace es reclutar adeptos, formatearlos y luego convertirlos en vocaciones al sacerdocio, ¿no?
toda la vida consagrada como laicos. Silvio, adelante. No, no, estás, no, no, no. Que no se escucha. No. A ver, mientras tanto, William, y después insiste Silvio. Adelante, William. Gracias, Jorge Luis. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasó con los jesuitas frente al caso Sodalicio, desde su comienzo hasta su extinción? Eh, el rol protagónico lo tomó el cardenal Pedro Barreto, que fue obispo de Huancayo, que es una ciudad que está a una hora también de Lima en avión, en la sierra, en una zona de altura. Fue el que más peleó públicamente por la disolución del sodalicio. Él lo hacía abiertamente. Luego, otros jesuitas, con un perfil más discreto, cuando aparece lo del caso Cipriani, también ayudaron a la víctima con un acompañamiento efectivo. eh, y gente como por ejemplo, se me ha ido el nombre, un jesuita bastante mayor, a quien yo admiro y respeto porque tiene una energía y una capacidad de indignación. Es un español que vive hace muchísimos años en Piura, además, en el norte del Perú, en zonas muy pobres. También tuvo un papel bastante especial en defensa de un grupo de comuneros que fueron criminalizados por empresas vinculadas al sodalicio. Y yo en eso tengo, de verdad que en esta historia, la mejor opinión de los jesuitas, porque sí los he visto acompañando en lo que han podido en esta historia. Adelante, ¿quién más? Nos quedan 4 minutos. Aprovechen, por favor. Eh, Silvio se fue, ¿no? No lo veo por ahí. Creo que dejó un mensaje, Jorge Luis. Que, A ver, Yo puse un par de mensajes, Jorge. sí, sí, leo. Bernardo dice, la supresión de la compañía en 1773 se dio después de la canonización de San Ignacio. ¿Podría ser un antecedente para que otras sectas tengan santos? ¿cómo? No entendí. A ver, Bernardo, dale, plantealo. Tú mencionabas que la razón quizás por la cual no ha desaparecido el Opus o no lo han suprimido, porque ya tiene un santo. Sí. Eso a mí me dice que a la Compañía de Jesús, a pesar de haber tenido ya un santo, el fundador, Ignacio de Ujú. Loyola, la suprimieron en el 73. No la suprimieron. La Claro expulsaron. que sí. No, De no, todos los reinos dependientes del rey de no, España y del Papa y de todos, con no. excepción de la reina en Rusia, Se no fueron más, a Rusia. Se fueron a Rusia. No, donde no, ella se declaró que no no fueron padecía. suprimidos. No Por fueron bula, suprimidos. claro que sí. Créeme que no fueron suspendidos porque justamente averiguando, uy, me fui, no. Ahorita me A lo reincorporo. que quiero, a lo que me No, refiero es que de pronto este es un antecedente que nos puede decir, hombre, si no, hay irregularidades que ameriten. chequea bien. No fueron suprimidos los jesuitas. Fueron expulsados de todas partes, expulsados, pero ¿No? La se bula rehizo. es de extinción. Mm, No. No, no. Fueron de expulsión y fueron expulsados efectivamente y se fueron a Rusia. Y desde ahí, cuando se levanta la expulsión, regresan. Tienes el caso de los templarios también, ¿no? Bueno, a los templarios los asesinaron. O sea, fueron más expeditivos para quedarse con sus
propiedades porque los templarios finalmente fueron pues, los primeros banqueros del mundo, ¿no? Aquí hay otra intervención que la plantea Alberto. Dice, si la memoria no me traiciona, han existido otras órdenes o congregaciones religiosas que a pesar de contar con santos, fueron suprimidas. Valdría la pena precisar el dato. Habría que precisar el dato, pero yo creo que la primera organización suprimida en la historia ha sido el sodalicio. Desaparecida, extinguida para siempre. Pueden Ya. tratar de rehacerse, reformularse con otro nombre, sí, pero que un papa les haya bajado el dedo y no solamente haya sido el sodalicio, sino todas las cabezas que tenía la hidra, no ha ocurrido jamás en la historia de la Iglesia Católica. En el caso Ok. de los jesuitas no es así. En los casos de Clemente los... Bueno, XIV los... no Eres, importa. eres terco como yo, Bernardo. No. Es que ahí Pero dice, está es bien, una está bien, bula está de bien. extinción. Bueno. A Bueno, ver, Vale. eso después lo dejamos para... Vamos a Sí, darle la oportunidad que cierre Silvio, ¿sí? Silvio, ahora sí puedes. Todavía te quedan unos minutitos, ¿sí, Pedro? sí. O sea, puedo salir corriendo, sí. Ya, ok. Adelante, Silvio. No, no, lástima. ¿No la puedes dejar por escrito? Alfredo, ¿quieres decir algo? No. Ya. A ver, Silvio, si Ah, ¿me puedes. oyen? No. Ahora sí. Ahora sí. Dale, Perfecto. dale. Perfecto, Silvio. Pero pues muy impresionante e impactante tu testimonio. Yo tengo una pregunta de curiosidad. En el proceso de paz de Colombia hubo muchos acercamientos entre las víctimas y los victimarios, cuando los Sí. victimarios se arrepintieron de lo que habían hecho. Ujú. De lo que tú conoces, ¿ha habido esos casos también en la pederastia, que ha habido reunión entre las víctimas y victimarios? No. En el caso Sodalicio se convocaron dos comisiones investigadoras. La primera fue tan independiente que después la negaron, la desacreditaron ellos mismos. Y la segunda, que sí fue a sueldo y ha costado una millonada, fue para inventar una fábula, una narrativa, una reparación trucha a medias, con contratos draconianos que suponían guardar silencio y hacer comprometer a las víctimas de que no le hicieran juicio a ningún sodalite del pasado, del presente o del futuro. Como verás, el trato de los victimarios con las víctimas siempre fue revictimizante en esta historia. Ujú. Ok, señor. Entonces, te agradecemos muchísimo, Pedro. Lástima que no nos puedas seguir acompañando, pero entendemos tu compromiso. Un aplauso de todos porque realmente Oh, eh, gracias. es digno de admiración y de valorar esta lucha que, como vemos, sigue y de la cual todos debemos estar pendientes. Muchas gracias y Gracias, hasta Jorge otra. Luis. Estamos Gracias a todos, apoyando. ¿ah? Y Nosotros Bernardo, nos por quedamos favor, revisa, conversando. revisa, revisa lo que... Haz tu tarea. Ok, Vale. listo. Gracias. Gracias a todos. Chao. Un Muy bien. abrazo. Chao, chao. Muy bien. Si ustedes entonces quieren, seguimos comentando. Creo que es un punto interesante el punto que ha atacado Bernardo, pero creo que sí vale la pena revisión, ¿no les parece? Pues es que ¿Alguien puede aportar? ¿Alguien puede aportar? Dale, dale, Alfredo. ¿Me oyen? Sí. Sí, sí. No, Jorge Luis, es que como tú llevas muchos años en el Perú, ¿tuviste alguna experiencia con este tema de los sodalicios? ¿Qué nos puedes añadir? No, directamente no, pero sí yo viví 4 años en Piura y me tocó este obispo de Guren que realmente tenía actitudes absolutamente desconcertantes. Por ejemplo, él, en vez de sancionar a curas casados de varios pueblos de la zona, les puso una casa en pleno centro de Piura,
donde los curas casados vivían con sus parejas y con sus hijos, cosa que nadie entendió, ¿no? O sea que el señor, ese arzobispo de Cures tiene sus antecedentes. Y una cosa que sí me duele mucho decirlo es que el peso que tuvo eh, eh, el anterior cardenal, acusado ahora de pederastia, se comprobado, totalmente denigrado, que tuvo ahora una aparición totalmente censurable en el Vaticano ante la muerte de Francisco, incluso desobedeció la orden porque él estaba prohibido de aparecer públicamente. Y el alcalde de Piura, perdón, el alcalde de Lima, que es del Opus Dei, lo llamó a condecorarlo. Y el cardenal vino y fue condecorado. Inmediatamente a la semana recibió una carta de Francisco, de la curia pontificia, recordándole que todos sus castigos y sus sanciones estaban activas, que él no podía hacer uso de eso. Este señor tuvo mucho poder y logró silenciar muchísimo todo este tipo de casos. Creo que esa herida que ha dejado Cipriani, ese era el nombre, vean el caso de Cipriani, creo que es muy común, se conoce bastante, ha sido acusado de dos víctimas de abuso sexual de él, eso fue reciente, o sea que él pasó su cardenalato, lo pasó, digamos, olímpicamente. Pero sí es una iglesia muy, no sé cómo decirlo, obediente, ocultante, ¿no? Para decirlo de alguna forma, más decente. Pero nunca he visto yo, salvo muchas contadas excepciones, y me gusta mucho esa apreciación que hizo los jesuitas. Conozco al jesuita que mencionó Pedro ahorita, y que ellos sí, bueno, y que haya sido Pedro Barreto como cardenal el que sacó la cara por el caso Sodalicio, pero mientras estuvo Cipriani, esto fue absolutamente silenciado, absolutamente silenciado. Eso es lo que yo te puedo decir, digamos, viviendo en el Perú. Veo que es una iglesia cuando hablo de iglesia, hablo mejor, de la conferencia episcopal, muy silenciosa, ¿no? Por decirlo poco. Silvio tiene levantada la mano. ¿Quieres decir algo, Silvio? A mí lo que me impactó de la presentación de Pedro fue la, entre comillas, institucionalización de la pederastia en la iglesia. Yo creí que eran procesos más individuales, separados, aislados, y me parece que es un chicharrón muy, muy complicado para la iglesia si hay tanta institucionalización, como dice Pedro. Me parece muy complicado. Ahora, la cosa es, creo yo que es más de fondo, ¿no? Porque, y ese caso de Sodalicio, digamos, ha dado pie para eso. Es mucho más allá que el abuso sexual, ¿no? Es abuso a los derechos humanos, ¿no? Él no citó el caso. Hay tres monjitas que eran siervas de una de las ramas que tenía Sodalicio, se salieron y después también ellas fueron una de las testigos más fuertes como mujeres que abusaban absolutamente de todo. No era solamente el abuso sexual, era el abuso esclavista, ¿no? Tenían que lavar, por ejemplo, hay un caso, las escaleras de las casas con cepillos de dientes. Ese era un castigo, ¿te imaginan? Entonces, hay cosas tan extremas como esas. Y lo que entonces demuestra el caso Sodalicio es que va más allá que para decirlo, voy a decirle una palabra muy simple, es mucho más complejo que eso, ¿no? Era, por ejemplo, él cuenta, en el libro, Pedro cuenta cómo lo llevaron a odiar a su padre, a convencerlo de que su padre no lo quería, porque su padre se separó, se fue para Arequipa, dejó a la mamá, él se quedó con la mamá, pero de ahí hubo una tarea sistemática de invento de cosas
hasta llegaron a intervenir en las cartas que le escribía él a su papá y su papá a él. Y le dijeron, mire, su papá no lo escribió hace 3 años. Y el papá le estuvo escribiendo, escribiendo, y las cartas se las habían cogido los directivos del sodalicio y, y se las intervinieron a Pedro y no se las hicieron llegar. Entonces, creo que estamos ante Silvio, con lo que tú dices, a una institucionalidad de que vulnera los derechos humanos. Va mucho más allá que el caso de la pederastia. Hay denuncias, de víctimas que no han sido violadas sexualmente, autorizadas sexualmente, sino simplemente las denuncias han sido, por ejemplo, por prohibición absoluta de ver a sus papás, ¿no? Casos como esos. Entonces, es mucho más complejo y creo que eso se habla poco, como que se fija demasiado en las denuncias en lo sexual, pero se llega a vulnerar los derechos humanos de una manera realmente impresionante. Eso es lo que me parece que el caso Sodalicio destapa con mucho más fuerza, ¿no? Les hacían pruebas, por ejemplo, como en el caso, yo me acordaba de algunos casos de los jesuitas, ¿no? Salir a pescar en invierno a la una de la mañana, calatos, ¿no? Ese era un castigo. Usted vaya y pesque, usted verá cómo hace, ¿cierto? Se va sin ropa a pescar. A veces eran temperaturas bajo cero, porque aquí el frío, como todo sea, el frío en invierno es brutal y mucho más en el mar. Esos eran los castigos, ¿no? O simplemente no duerma esta noche. ¿Por qué? Porque se lo pide su superior. Su superior, usted tiene que ser obediente. Entonces, la obediencia, pues, el superior le pide que usted no duerma esta noche, no debe dormir esta noche. Y si se dormía, tenía castigo. Esa es una dimensión que a mí me ha impresionado muchísimo y creo que este caso es muy ilustrativo en eso, con respecto a eso. Lo que me queda también es otra pregunta a Pedro. ¿Por qué Dale. si los eh, iniciadores de esto no son propiamente miembros de la jerarquía eclesiástica, sino, le entendí, civiles, el Papa tiene autoridad sobre ellos? Eh, Podrían tener un carácter netamente civil sin ser necesariamente eclesiástico. Eso por una parte. Y luego, pues yo sí me afirmo, lean el breve de Clemente, en todo el mundo suprimieron a la compañía. Y es en todo el mundo. La restauraron después, pero el breve acabó con la compañía. Por lo tanto, lo de San Ignacio, santificado antes o declarado santo en el 22, no es, mejor dicho, hay ejemplos en la historia de la iglesia en los que, a pesar de que hay santos, se ha suprimido, como en el caso nuestro, en la Compañía de Jesús, la compañía se suprimió, punto, desapareció en todo el mundo, con excepción de Rusia. ¿Por qué? No solamente porque la Catalina lo publicó, la bula, se nos enseña dijo aquí no, yo no voy a ser tan bruta de dejar la educación en manos de otra gente que no sea jesuita. En fin, es una discusión aparte. Pero el ejemplo sirve y creo que eso sí le puede servir a Pedro, ¿no? De decir, hombre, aunque haya santo, puede haber denuncias, perfecto. A ver, Claro. Alfredo, y después había levantado la mano, ¿quién? Perdóneme, se me escapó. Bueno, a ver, Alfredo, por ahora. Bueno, no, José Luis, mira, siguiendo con lo que nos habló el señor este de Salinas, una pregunta para ti. Uno siempre pensaba que Colombia era muy católico. ¿Cómo compararías tú Colombia con Perú en cuanto a nivel de ese supuesto, de esa supuesta fe religiosa en la que yo cada día creo menos en cuanto a Colombia? ¿Cómo compararías los dos países? A ver, yo tengo una sensación muy a flor de piel.
y la voy a decir porque me parece que es la mejor manera de responder siendo lo más honesto posible. Yo creo que la democracia, entendida como la entendemos hoy, ha tenido mucho más arraigo en Colombia que en Perú. Yo no he visto debates en el Perú tan violentos, tan constructivos y muchas veces tan respetuosos como los que he visto en Colombia. Yo no he visto en el Perú hay un problema de mucha gente que ha escrito sobre el desarrollo de la cultura peruana dice que todavía el trauma de la colonia no ha sido superado. Todavía la colonización es muy fuerte. Y por eso estos discursos radicales de derecha tienen tanto agarre. El alcalde actual es del Opus Dei, de Lima, el alcalde de Lima, que está postulando a la presidencia. Está postulando a la presidencia, ya renunció a la alcaldía para postularse a la presidencia. Es Opus Dei y dice que tiene comunicaciones con la Virgen todos los días porque él no es casado y que entonces es como célibe, tiene ese derecho de comunicarse con la Virgen. Y lo dice sin ningún empacho. A ese nivel estamos llegando acá, ¿no? Y estos señores tienen que ver con bueno, con el Congreso ni hablar. Entonces, me parece que, eh, digamos, yo no diría más atrasados, pero sí creo que la democracia ha jugado más fuertemente en Colombia que acá y eso hace que la, digamos, la tendencia conservadora yo la sienta mucho más fuerte acá. Y sobre todo, yo que viví 10 años en Cusco, en las comunidades andinas, el poder de la iglesia es brutal porque es el único discurso, la única narrativa que tiene la gente, ¿no? Marcela está por ahí, no sé si Marcela podría matizar algo de lo que estoy diciendo, pero creo que sería interesante. No creo que está en otra cosa. Ahí No está sé más. si alguien más quisiera intervenir. Con respecto a lo último que dijo Bernardo, a mí me parece no me acuerdo cómo se llama el instituto este o el dicasterio para las órdenes religiosas, algo así. Lo que pasa es que justamente Sodalicio postuló a eso. Aunque son seglares, la característica de esa institución estaba ligada al dicasterio de institutos religiosos. Y además, no estaba impedido en el sodalicio seguir la carrera religiosa. Había monjas, había curas, ¿cierto? Y quería tener obispos. Estaba buscando el poder, estaba aspirando a eso. De manera que así fuera fundado por seglares, la dimensión religiosa al interior del sodalicio también se daba en esos niveles. Señores, ¿seguimos conversando o se quieren ir ya? ¿Qué le espera a Pedro hacia el futuro con la demanda esa que sigue vivo? Que no es de la iglesia, sino de civiles. Sí, lo que pasa es que ya ha pasado por muchas de esas. Yo creo que en la actual, ahí mencionó a un señor que a mí me parece importantísimo. Perdón, ahí está aclarando algo, Alberto. Congregación Eh, para los Institutos. sí, exacto. Ok, no importa. Congregación para la Luz de Vida Consagrada, exacto. Está escrito ahí. Entonces, retomo, perdón. Eh, mm, yo creo que esto va a quedar en nada, porque las fuerzas que defendían a Sodalicio, una vez que Sodalicio ha sido suprimido, ha sido cerrado, sus bienes están licitándose en derecho civil. Las monjitas, yo las conocí porque tenían un instituto en Huaraz donde yo vivía, y las mujeres de Sodalicio estaban manejando ese colegio. A la semana que salió la decisión de Francisco, cerraron el colegio y entregaron el colegio, ¿no? Entonces yo veo que las fuerzas que están atacando o que siguen atacando
a Pedro, desde el punto de vista sodalicio, no tienen, han perdido fuerza, ¿no? Han perdido fuerza. Yo espero que no llegue a más, pero evidentemente la lucha para ellos sigue, porque hay muchos intereses económicos. Yo tengo un amigo muy cercano que trabaja con el otro lado, y dice que realmente los bienes económicos que tenían no eran pocos: colegios, negocios, hoteles, empresas exportadoras también. De manera que en ese proceso están, pero ya están, digamos, de salida, entonces espero que ha habido momentos más fuertes en los que han logrado permanecer. Yo calculo que ahora, como digamos ya está cerrado, está acabado, puede hacer que no llegue a más. Pero ya vi, conociendo un poco a Pedro de cerca, lo que él decía, realmente su patrimonio, todo lo ha perdido, ¿no? Sus hijos recién han entendido el proceso ahora que son adultos, y hay una hija que es psicóloga, que está muy cercana a él y le ha ayudado muchísimo también. Silvio, Gracias. Yo tengo una pregunta para Reinaldo, pareja que me da la impresión de que conoce de muchas religiones. ¿El problema de la pederastia también se presenta en otras religiones, Reinaldo? ¿O tú cómo ves eso? Específicamente, ¿cuáles otras religiones? Porque definitivamente la pregunta es muy delicada y muy amplia, pero no me sorprendería, eh, eh, digámoslo así, el fenómeno como tal de pederastia es un problema psicológico muy fuerte, ¿no? Entonces, individuos que están dentro de la comunidad religiosa consagrados, célibes, y tienen ese problema, es obvio que se presentan probablemente en todas las religiones. Específicamente en cuál, ahí sí me agarras cortico porque sí no tengo evidencias. Lo que sí sé es que en la nuestra, en que en el cristianismo eso es evidente. He estado hasta bien documentado. yo sé aquí en Perú que los evangélicos han sido acusados y ha habido algunos casos que han tenido tratamiento, pero directamente como evangélicos, ¿no? Profesionales evangélicos. Ujú. Eso sí, sí he conocido yo casos de esos. Creo que Julio quería hablar. Adelante, Julio. Y preguntar un poquito si el hecho de ser españoles, la mayoría, influyó en esta situación que estamos hablando. El hecho de ser españoles, ¿quiénes? Perdóname, no te entendí. Pues los que dirigían a la iglesia en Perú, No, que no, creo que no, eran españoles la mayoría. no. El caso por ejemplo, cristiano, perdón, el cardenal del que estábamos hablando, es peruano. Barreto es peruano. Castillo es peruano, ¿no? De verdad que no es correcta la apreciación de que hay todavía algunos españoles, sí, hay curas españoles que llevan mucho tiempo trabajando aquí también, pero en la jerarquía, la mayoría, los que han sido citados en esta charla, todos son peruanos. No ha habido ningún español. ¿Alguien más? Esa tertulia está bien tertulia. Perdón, una pequeña aclaración. Creo yo que me Sí, equivoqué de hora. Esto comenzó sí. a las 4. Las tres. No, es que te explico qué fue lo que pasó. Comenzó a las 3, pero lo que pasa es que el invitado tuvo que irse a las 4 en punto porque tenía un Ah, programa. no me Entonces, enteré de esa parte. sí, Lástima. sí, Bueno, sí, desgraciadamente, es que se fue a última hora. ok. Pedro se está reinsertando un poco digamos, como periodista político, que es su vocación, y está dejando todo este caso que le tomó realmente 15 años, ¿no? Y entonces está siendo muy solicitado por varios medios. Actualmente trabaja en La Mula, que es un medio alternativo muy interesante de gente joven,
que ha tenido mucha influencia en el Perú, que es un periódico y totalmente internet, está en las redes, pero que tiene mucho peso. Y hace poquito, la semana pasada, lo contrató La República. La República es un periódico, hoy yo lo podría comparar con El Espectador, es el segundo periódico del país. Lo contrató para tener un programa y justamente tuvo que salir porque le pusieron el programa a las 4:15, entonces le tocó correr, ¿no? Ok. Esa fue la explicación. Sí, lástima, ¿no? Ahora, yo quiero comentar algo con respecto a Yo no era muy amigo de Pedro. Creo que a algunos les comenté que dio la casualidad que ahora es mi inquilino. Yo tengo un pequeño departamentito en Barranco y lo tomó por pura casualidad. Lo tomó. Llegó un día un señor y lo reconocí inmediatamente. Terminamos en gran charla y a raíz de que está en mi departamento, pues la amistad realmente surgió muy rápidamente. Pero todos los periodistas de izquierda y de derecha, tengo que decirlo, aquí está bien marcado eso, respetan muchísimo a Pedro, el trabajo que realmente ha hecho. Y hay una persona que él la mencionó varias veces, pero que realmente se merece, es lo que queremos a Pedro y mucho más, que es Paola Ugaz. Paola Ugaz, él la llama Pao, en la carta que le escribe a Francisco, menciona a veces a Pau. Ella se ha ganado el pleito y ha tenido juicios más duros que los de Pedro con la justicia y con la persecución que ha hecho después Sodalicio con respecto a ella. Sin tener nada que ver en el asunto. Ella fue invitada por Pedro, ella aceptó y realmente se metió con botas y todo. Es una persona tremendamente admirable y como mujer la pelea la ha dado y como periodista que merece toda la admiración del mundo. Y también sigue con eso, ¿no? Sí, Hernando, adelante. Están No, muy, tu microfonito. Yo me quedé con una idea, casi que diría con una preocupación. No entendí muy claramente cuál ha sido la posición en este caso de lo que estuvimos escuchando a Pedro, tanto del Papa Francisco como del Papa actual. O sea, ¿han seguido la misma línea o han tenido líneas diferentes? Ok, perfecto. Lo que Pedro critica, y él hace ese rompeaguas, y creo que todos somos testigos de eso, es que Francisco no fue muy claro al comienzo de su pontificado con respecto a estos asuntos, y que fue justamente la visita a Chile lo que lo despertó, lo que realmente le dijo, aquí está pasando algo. Y que después, y eso sí se lo agradece, tanto que le manda esta carta, no sé si tuviste la oportunidad de leerla, Hernando, la carta que le manda a Francisco, y Francisco pues termina cerrando su adalicio. Él es el que hace la minuta, no sé, el documento cuando oficialmente cierra su adalicio. El caso de Prevost es distinto. Prevost llegó a ser vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Como ustedes saben, Prevost era obispo de Chiclayo. Chiclayo es una ciudad intermedia, podríamos equipararla a Ibagué, por decir de alguna forma, con mucho peso. Y Prevost sí se compró el pleito desde el comienzo, ¿no? Barreto era el presidente Barreto jesuita, era el presidente de la Conferencia Episcopal. Prevost era el vicepresidente, ¿cierto? Y desde el primer momento apoyó la campaña de Pedro y el trabajo de Pedro. Tanto así que Sodalicio le quiso hacer un juicio, una acusación, que porque cuando era obispo de Chiclayo, tapó unos abusos sexuales Prevost. Y eso o sea, también se fueron contra él, ¿no? Y él salió limpio de eso, era puro invento, era pura amenaza, pero Prevost ha tenido mucho interés en el caso y le ha agradecido mucho. Tanto así que ahora que me contaba ya fuera of the record, me decía Pedro que había por ahí runes que León XIV quería llamarlo
a que asesorara en Roma alguna comisión de esto, ¿no? Entonces, la línea ahorita, al contrario, Pedro no fue solo ahora a Roma, Pedro fue con una asociación mundial contra de las víctimas de abuso sexual de la iglesia que tiene sede en Estados Unidos, y fue con los directivos. Y León XIV los apoyó plenamente y les abrió todas las puertas para poder seguir trabajando con él. De manera que esa fue la evolución de Francisco, y Prevo sí desde el comienzo, y ahora mucho más como León XIV, pues ha seguido apoyando esto. Bueno, muchas gracias. Me Ujú. queda claro. Ya, listo. Bueno, señores, si no hay más, si estamos tan calladitos, entonces nos vamos, ¿no es cierto? Aprovechamos que Y nos nadie queda me- la invitación a la próxima semana con este joven de 38 años, javeriano, bogotano, que ahora es el pastor menonita en Harlem, egresado de la Facultad de Filosofía de la Javeriana, pero con 2 maestrías en teología en Ámsterdam, y ahora pastor menonita de una comunidad muy vital. Próximo, además, un compañero quizás de Ángela Calvo, profesora de filosofía de la Javeriana, es el grupo que iba un poquitico detrás de mí. Goyo y ese grupo la conocieron. eh, Alumna de Jaime Barrera, y entonces Ángela Calvo influyó muchísimo en este muchacho, voluntario jesuita de los grupos de la Javeriana en el Magdalena Medio, en San Pablo Bolívar. Un muchacho que vale la pena conocer. Es nuestro invitado el próximo jueves, Daniel Serrano. Darío creo que va a mandarnos su notica esta semana. Sí, bueno, Darío estuvo al comienzo de esta reunión, pidió perdón porque está en cuestiones familiares en Cali con unos primos, pero entró a la reunión, nos dejó ya instalados, de manera que él no se pierde nunca, y no nos deja huérfanos. Un abrazo a todos, gracias por estar, y seguimos entonces. Hasta la próxima. Muchas Chao, Chao, gracias. chao. saludos a todos. Chao, Chao. chao, chao, chao. Hasta luego.